Muy buenas tardes. Damos la bienvenida al Museo Canario en esta sesión de clausura de nuestro ciclo de conferencias que en este año ha tenido como temática las migraciones, con ese título de Miradas desde una arqueología insular, dirigido por Teresa Delgado, nuestra conservadora, y con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Cerramos con la sesión de hoy con Marcos Moreno Benítez, de Timicena Arqueología y Patrimonio, que nos va a hablar de la creación del paisaje indígena de Gran Canaria y sobre la arqueología del territorio, la arqueología del paisaje. Esperamos que disfruten hoy y que hayan disfrutado durante todas las sesiones previas y sobre todo continuar viéndolas en nuestras siguientes actividades, así como en la próxima edición del ciclo de conferencias el próximo año. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten. Adelante. Buenas noches. Primero, dar las gracias al Museo Canario y a Daniel Pérez por su invitación a esta charla y felicitar también a Teresa Delgado porque en esta época de COVID sabemos lo difícil que es organizar este tipo de eventos y encima al final de año siempre hay una agenda bastante potente de eventos y intentar no coincidir y que todo el mundo esté aquí, pues la verdad que es para felicitarse. Lo que voy a presentar es un trabajo que es coral, aunque yo sea yo quien les hable. Es un trabajo que se ha presentado, por lo menos una gran parte, realizado por Xavier Velasco, Benego Alberto y Teresa Delgado, y que les habla. Y un poco lo que hemos intentado, o de lo que, perdón, de lo que vamos o de lo que les quiero hablar es, como decía Daniel, ¿no?, el título del paisaje. A mí hay una arqueología que se llama arqueología del paisaje. No es la arqueología de la naturaleza, no es la arqueología de la estética, de esos paisajes que miramos, que podemos reflejar en un cuadro, sino es algo un poquito más complejo. A ver si el ratón me tira. A ver. Lo que sí les voy a pedir es que voy a hablarles del tiempo, o vamos a poner foco en el tiempo, en las cronologías, pero sí, pero pensando el tiempo desde el espacio. No sé si, no es un juego de palabras, ¿vale? Mi intención es intentar ver cómo la sociedad indígena evoluciona en el poblamiento de la isla de Gran Canaria, evoluciona en el tiempo a través del registro material. Por eso tenemos que intentar, aunque suena una paradoja, dejar de pensar en el tiempo para pensar en el pasado. No obsesionarnos con las dataciones, sino vamos a hablar de grandes periodos. También hay que decir que el tiempo per se, las dataciones per se, no explican nada. ¿Sí? No explican ni por qué ni cómo. Ni tampoco el exceso de dataciones ordena el registro en un plan. Eso lo ordena pues, el relato histórico, los modelos de trabajo, o que además modelos que tenemos que falsear y tirar. O sea, los arqueólogos somos los primeros interesados que en esas narrativas que creamos, de tumbarlas. Le hacemos no sé cuántas perrerías, las falseamos, de forma que si hay un dato que contradiga ese modelo, pues no pasa nada, se deshace y caminamos por otro lado. Así es como se avanza. Tenemos un panorama arqueológico bastante complejo en la isla de Gran Canaria. A poco que te des una vuelta por la isla, ves cuevas, ves casas, poblados en costa, grandes poblados en el interior, grandes cementerios tumulares, fosas, cuevas vinculadas a los rituales. La isla tiene 1000 y pico yacimientos, ¿no? Y si encima cogemos las crónicas, pues la confusión está servida, ¿no? Las crónicas en sí a veces parecen confusas, parecen contradictorias, cuando unos hablan de que los muertos son la clase noble, se entierran en cuevas, otros hablan que los malpaíses, el siguiente te da la vuelta, te dice lo contrario. Y esto ha llevado, como bien decía Celso Martínez Guzmán, también un autor que para mí siempre es una referencia, habla de la pintura plana o de la foto fija de la arqueología de Gran Canaria. Creo que en este momento esa foto fija podemos empezar a tirarla, afortunadamente, podemos cambiarla. Y la pregunta es ¿por qué ahora, no? Evidentemente hay un mayor conocimiento de la arqueología de Gran Canaria, creo que se ha dado buena cuenta de ello aquí en este ciclo de conferencias. Han aumentado de forma exponencial las excavaciones y las prospecciones, posiblemente porque Gran Canaria tiene un modelo de gestión del patrimonio diferente al que tienen otras islas. Creo que el Cabildo en ese sentido, estos 30 años de gestión del patrimonio, lo que estamos viendo ahora en la arqueología es fruto de esa... Es consecuencia de ese modelo.
También se ha hablado mucho de la higiene radiométrica en esta sala, qué es, cómo funciona. Gracias a esa higiene que en Gran Canaria se pone encima de la mesa en el año 2019, con un articulito también que citaré después, empezamos a ver que hay dataciones que funcionan y dataciones que no sirven. Les pongo el caso de la Fortaleza, en un sitio que hemos trabajado nosotros mucho. En el año 91, Rosa Sluter hace una excavación y manda unos carbones que no están diagnosticados, es decir, no sabía qué especies eran, las manda a Japón. Coincidieron dos grandes males. No saber qué está datando, y el laboratorio de Japón, que después se supo que era un laboratorio fallido, no solamente para Canarias, sino todo aquello que dató daba error. El mismo contexto, el mismo nivel, ayer le damos 1800 antes de Cristo, 1800, repito, 1800 antes de Cristo, y a nosotros nos sale entre el siglo XIII y XIV. Estamos hablando de casi 3000 años de diferencia del mismo contexto. Es imposible, no solamente con las fortalezas, sino con todo lo que se hizo en ese momento, intentar articular una historia que nos sale a trompicones, ¿no? Las dataciones, los momentos saldrían no habría cierta homogeneidad en cuanto a los registros que estamos trabajando. Y finalmente, una propuesta evolutiva del registro funerario, que también trabajó en 2011, del 2019, perdón, que es en la que este trabajo está anclado. Es decir, hay una propuesta tripartita de evolución del registro funerario, que es primero las cuevas, simplificando mucho, primero cuevas, grandes cementerios tumulares entre el siglo VIII y X, y después fosas y cistas. Y yo lo que he intentado es llevar ese modelo al territorio a ver si funciona, si ese modelo se puede validar de alguna forma, pues si le podemos dar un contenido extra, ¿no? En este sentido, lo que voy a hacer, o lo que voy a presentar, es un poco un estudio del territorio, es decir, las variables espaciales, geográficas, si quieren verlas así, para interpretarlas como paisajes y buscar, rastrear identidades, que es lo más complejo. ¿Qué entendemos por paisaje? Pues por paisaje entendemos la materialización de la manifestación, digamos, la materialización, perdón, de la sociedad y la economía de esta población, pero también incluimos el factor, digamos, las cosmogonías, es decir, todo tiene una representación espacial. Hay unas relaciones, ¿no?, que se establecen en esa sociedad y se materializan. Eso sí, como os decía, y ya estoy adelantando, en un escenario de multillegada. De alguna forma en los trabajos previos se deja entrever que hay varias posibles llegadas de población, y en ese escenario nos estamos moviendo. Como les decía, el paisaje es la materialización de relaciones socioeconómicas, ¿no?, donde la cosmogonía también se manifiesta, y la identidad es algo todavía mucho más líquido de entender, mucho más complicado, porque lo inunda todo, es transversal a todo el registro arqueológico. Podemos entender como identidad toda la forma en la que la comunidad se expresó, se representó de forma consciente o inconsciente, cómo crearon memoria, cómo crearon comunidad a través del uso del espacio, la gestión del espacio, las arquitecturas, las decoraciones cerámicas, la muerte, ¿no? Evidentemente podemos entender que cada forma, cada materialización de un ídolo, de la forma en que enteraron de forma individual, de forma colectiva, nos están diciendo algo diferente. Esto es un modelo, son dos modelos que están basados en poblamiento de la Polinesia, ambos son de relleno ambiental, pero son diferentes. Si se fijan, el modelo, ambos son muy parecidos, menos población, más densidad de población, y la idoneidad del suelo. Aquí nos está diciendo que hay una población que llega a una isla. Son modelos siempre basados en la Polinesia, que tienen bastante tradición de trabajo de arqueología de isla. En este caso es la primera población que llegaría y se asienta en aquel sitio donde las condiciones son idóneas para gestionar su modo de vida. Es decir, si yo soy un pescador y llego a una isla, ¿me asiento en medio de la sierra o me asiento en la costa? Pues mi mundo está basado en el conocimiento del mar, por lo más lógico que me asiente en esa parte de la costa. Pues a medida que va creciendo la población, la idoneidad del espacio va bajando. Con lo cual hay una mudanza, un crecimiento poblacional que se desplaza a un segundo hábitat, y así de forma consecutiva. Con lo cual cada hábitat va a tener, menos recursos que el primero. Eso es la teoría.
Bueno, el segundo está basado en un modelo de ornitología, no, el principio de Ale, que dice que, bueno, sí, la demografía es importante en el sentido que hace falta población para que la genética no se venga abajo. Y después que ya he llevado, digamos, a la parte más social, la arqueología, que hace falta mano de obra. Es decir, necesitamos población para desbrozar un territorio nuevo, población para hacer trabajo y demás, ¿no? Entonces aquí sería lo mismo, hay una población que llega, va creciendo, digamos, la idoneidad del espacio crece y a la larga empieza a bajar. Hay una mudanza y así de forma consecutiva. Básicamente estamos hablando de capacidad de carga, demografía y agotamiento de los recursos, ¿no? en esa dinámica. A tener en cuenta, no se puede hacer, o yo pienso que no podemos hacer una reconstrucción positiva del pasado. Es decir, no tenemos todos los yacimientos, no tenemos todas las dataciones. Estamos haciendo casi experimentos, si me permiten la metáfora, donde proponemos unas ideas, en esa idea de falsación, proponemos unas hipótesis y los datos y la estadística nos va a decir si estamos en lo correcto o no. La importancia de la larga duración. ¿Qué es la larga duración? Comparar periodos históricos. Es decir, lo que está al principio es lo mismo que lo que está al final. Aparecen cosas nuevas, se modifican, se mantienen. Evidentemente esto en un escenario de una sola llegada es bastante sencillo. Llegan, se adaptan, crecen, se reproducen más, crecen más. Pero claro, en un escenario de multillegada es diferente. Llegan, crecen más, llegan otros, cómo interactúan, se dan piña, se pelean, se relacionan, llegan un tercero, ¿qué pasa entonces con los anteriores? O sea, las preguntas de luego se multiplican. Y finalmente la incorporación de la variable espacial al registro normal, al registro arqueológico clásico. Es decir, tenemos el estudio de la cerámica, el estudio de las semillas, el estudio de los restos óseos, el estudio del lítico, pero creemos que la variable espacial es también una variable a tener en cuenta, como si fuera parte más del registro arqueológico. Aquí nadie descubre nada, nadie inventa nada, aquí siempre nos subimos a espaldas de gigantes, decía, no me acuerdo quién lo decía. Yo he establecido de forma lineal cuatro momentos donde la arqueología del territorio, del paisaje, ha tenido ha puesto las bases de la arqueología y donde también algunas ideas se repiten o han cambiado, ¿no? La no isla empieza en el siglo XIX, llega quizás hasta 1970. René Bernot, Hutton, Pérez de Barrada, Fusté, Swiderski. No existe la isla, son unos grupos raciales, además, que la raza tiene una tremenda importancia. Llegan a la isla, la ocupan. Hutton es el que propone o pone encima de la mesa el término de oleadas que tenemos que sellar, porque además la oleada es, si piensan, lo que nos viene es como un grupo de gente que quiere invadir, que llega de forma inmediata, repentina, casi violenta, y tenemos que buscar, y a veces el lenguaje impregna todo y no nos deja pensar, ¿no? Pérez de Barrada ya relaciona el mundo del norte de África, habla de varias agrupaciones, de 5 a 9 oleadas según la publicación, y Fusté y Swiderski ya hablan de dos grupos humanos, ¿no? Mediterranoides y cromañoides. Los mediterráneos llegan los últimos y empujan, por su superioridad racial, empujan a los cromañoides al interior de la isla, ¿no? Pero la isla no condiciona, no coarta, no existe. La isla dividida, donde ya he puesto a Pellicer catalán con el nacimiento del Departamento de Arqueología en La Laguna, empiezan las primeras excavaciones, él incide en la realización de sondeos, de excavaciones, de buenos inventarios, y después el resto de arqueólogos. A mí me gustaría destacar a Martín de Guzmán por la gran capacidad que con una carta arqueológica muy incipiente, sin dataciones apenas, todavía organiza una propuesta todavía muy influida bajo los horizontes culturales, ¿no? y la raciología, y propone la llegada de diferentes arribadas. Es incluso el primero que empieza a hablar de hibridaciones. Apenas le dedica medio renglón en un artículo del 86, pero habla de ese, bueno, sí, y si hay dos grupos, y propone un modelo, ¿no? Un pequeño modelo teórico de cómo pudo ser. Grandio de Fraga, Antonio Santana y no tanto José Juan Jiménez González beben
de Martín de Guzmán, sí me gustaría destacar el trabajo de Antonio Santana, porque en el año 92 hace lo que para mí es un magnífico trabajo, basado en sistemas de información geográficas muy incipientes en ese momento, y hace una propuesta de evolución con mucha documentación histórica, sobre todo del siglo XV al XIX. El Mundo Aborigen es la introducción de su trabajo, y hay un trabajo en La Vegueta, la revista Vegueta en el año 92, pero le falta, claro, no hay dataciones, cae la raciología otra vez, y es muy interesante. Y después el trabajo de Jiménez, González y Zamora, que tenemos a Antonio, que es el que lo firma inicialmente, porque son los primeros que de alguna forma introducen las herramientas, los conceptos de la arqueología del territorio, la arqueología espacial. En este caso, el área de captación de recursos, que básicamente es lo que yo también me he apoyado para desarrollar el trabajo. Y después la isla única es Mauro Hernández, Xavier Velasco, que está por aquí, Jorge Rubia, Teresa Delgado, que también está, Jacob Morales, todas las nuevas, digamos, la última generación de arqueólogos, donde yo también me incluyo. Pongo el año 82, porque Mauro Hernández, en unos coloquios que tuvieron que estar muy interesantes, porque coincidió con Celso Martínez Guzmán, donde uno expone, creo que el trabajo se llamaba la arqueología de Gran Canaria bajo el análisis estructural, no sé si es el 86 o el 82, frente a Celso, que está exponiendo ese análisis de dos grupos y una isla dividida. Mauro dice, literalmente, no existen indicios que nos permitan poder establecer la Gran Canaria prehispánica, diversos y bien diferenciados horizontes culturales. Él hace 3 excavaciones, Guayadeque, Tejeda y Arguinegui, y él argumenta que es todo lo mismo. A partir de ahí se establece que hay una sola etnia, un solo grupo, una sola llegada, y a partir de ahí se olvida lo anterior, ¿no? Dentro de este grupo, varios trabajos también incorporan ya elementos de la arqueología del territorio, en este caso Miguel del Pino, Jonathan Santana y Pedro González, y que les habla. Presentamos un trabajo en La Tabona en el 2015, que de alguna forma es la antesala de este trabajo. Y finalmente, el 2019, yo sé que quizás a mis compañeros no les va a gustar lo que voy a decir ahora, pero creo que estamos ante un cambio de paradigma en ese sentido. Un paradigma no es otra cosa que una forma de pensar la ciencia, una forma de trabajarla con unos datos y un enfoque determinado. En el 2019 se hace un trabajo en el Anuario del Poblamiento, Organización y Primera Historia de Canarias, y mis compañeros, por si no lo digo, son Teresa Delgado, Javier Velasco y Verónica Alberto, donde se habla por primera vez de la higiene radiométrica para Canarias, donde se exponen qué datos son viables y no son viables para trabajar. A partir de ahí, el mundo funerario, también en el año 2019, la dimensión temporal y el fenómeno sepulcral entre los antiguos canarios, y sigue. Falta uno que no se ha publicado, que es el de La Tabona, y el del 2022, que es un poco el fundamento de este trabajo, que esperamos que se pueda publicar en breve. Han sido 3 años, pero han sido bastante contundentes en cuanto a publicaciones, ¿no? Y creo que este modelo, que es el que voy a presentar, se agarra, se asienta sobre estas publicaciones. Entrando un poquito ya en lo que me toca exponer, vamos a hablar de la isla Gran Canaria, 1560 kilómetros cuadrados, con diferentes condicionantes biogeográficos. Hay diferentes tipos de suelo agrícolas, pendientes, clima, demás. La selección de yacimientos de las cartas arqueológicas, pero al final solamente estamos trabajando con 25, con una pequeña muestra. El análisis de los datos es sistemas de información geográfica, que es un software. Los hay gratuitos, los hay de pago, los hay piratas. Eso es lo que uno trabaja, somos pobres. Donde a través de datos estadísticos y datos cartográficos podemos hacerles preguntas y obtener datos. Territorios isocrónicos de referencia, isocrono al mismo tiempo, es digamos, ahora lo veremos gráficamente, pero es esa zona de captación de recursos que en el año 96 creo que se hace el artículo sobre Arucas en La Tabona. Antes se hacía con un círculo, pues ahora se ha modernizado. Es el tiempo digamos, que una persona tarda en llegar, el mismo tiempo que una persona tarda en llegar desde el yacimiento o asentamiento en, digamos, 360 grados. Ahora lo veremos de forma gráfica. Y lo que hemos hecho simplemente es caracterizar espacialmente cada uno de los yacimientos para hacer una gran comparativa, un patrón estadístico, y después rellenarlo con datos históricos y arqueológicos. Las variables que se han buscado, que se han trabajado, son los tipos de suelo, agrícolas, ganaderos, lo veremos, la visibilidad, qué se ve, qué no se ve, la prominencia topográfica, es decir, cuánto destaca el lugar con respecto a diferentes espacios circundantes, y la cercanía al mar.
Estas isócronas básicas, que eran 5 kilómetros de distancia con respecto al asentamiento. ¿Por qué 5 kilómetros? Porque se ha documentado que los pueblos campesinos no trabajan, no caminan más allá de 1 hora desde su asentamiento a su alrededor. Entonces su mundo, su economía, por decirlo así, está alrededor. Si nos vamos a cazadores-recolectores, podemos ampliar a 10 kilómetros. ¿Vale? Esto es una medida estándar, esto lo único que nos sirve, no nos está diciendo que el señor vaya caminando y cuando llega a los 5 kilómetros se para en seco y camina para atrás. No, estamos diciendo que nos permite comparar diferentes yacimientos bajo el mismo parámetro. Esto es importante. Esta es la isla de Gran Canaria, los suelos agrícolas. Gran Canaria, a pesar de lo que tenemos los suelos a partir del B, o sea que el A no existe, el suelo A es de una capacidad agrícola muy alta, no los tenemos los B, que son nuestras vegas, por llamarlo así. A partir de ahí C, D, E y el urbano, que es en Las Palmas. Lo que se ha hecho básicamente es simplificar mucho los suelos. B y C lo hemos puesto como agrícola y D y E como ganadero. Simplemente. ¿Vale? Esto lo que estamos haciendo es simplemente utilizarlos como indicadores para una escala relativa de vocaciones agrícolas o ganaderas. No estamos diciendo que porque tengas un suelo agrícola tengas que plantar obligatoriamente trigo y cebada y si es ganadero no puedas tener un huertito. Lo que estamos diciendo es que evidentemente si estás al lado de una vega será mucho más fácil que plantes trigo que si estás en una escarpa de 45 grados. Y por otro lado, a estos datos tenemos la necesidad de rellenarlos con datos históricos. Ahí están las estadísticas del diezmo, está la estadística de escolares serranos del 17 y el 18. Y aparte estos trabajitos, por ejemplo, Ignacio Díaz, un chico de Barcelona, que hizo una tesis muy interesante sobre la agricultura, una comparativa entre Andalucía y Gran Canaria después de la conquista, los suelos que se reparten, se riegan, y él es un trabajo, por ejemplo, en la zona de Agüimes y Temisa, ¿no? Que a partir de documentación histórica. Esto es una isócrona, estos son los 5 kilómetros famosos, esto es la fortaleza, y después se parten por callitos, por 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. ¿No? Este es el cálculo de la isócrona, es decir, si yo caminara en un espacio totalmente llano, ¿no? Pues se presupone que 5 kilómetros sería 1 hora de camino. Evidentemente, cada cuesta que me encontrara, cada bajada o cada barranco, pues eso dificulta mi camino. Por lo tanto, la geografía que me voy a tropezar no va a ser circular, va a ser de esta forma. A esto nosotros le superponemos debajo los suelos y el ordenador hace el resto, ¿no? Empecemos a contabilizar metros de suelo, por decirlo así. Hacemos lo mismo con la visibilidad. Cogemos el yacimiento y le decimos al ordenador, dime hasta dónde ves, qué se ve desde aquí. Y te dice, por tantos números de metros. Entonces, tenemos que volver a hacer cálculos. Pues, ¿cuántos suelos se ven? ¿Qué suelos son los ganaderos? ¿Cuáles son los agrícolas? Y demás. Esto es la lista de yacimientos. Son 25 yacimientos los que se han utilizado. Asentamientos. Les recuerdo que si seguimos un trabajo previo con el mundo funerario, pues hemos cogido asentamientos. Ahora. ¿Vale? Las dotaciones, como ven, hay pocas de ese primer momento que va entre el siglo 3, 4, que es lo más antiguo que tenemos, al 7, que es el primer momento que hemos puesto, que hemos hecho la separación, 8, 10, 8, 9, 10, 15. Tenemos un gran grupo de dataciones en este último momento. Aquí tenemos todas las variables o algunas de las variables que se han obtenido. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues agricultura 15 minutos, ganadería 15 minutos, porcentaje de suelo agrícola 15 minutos, porcentaje ganadero. ¿Cuántos metros de suelo ganadero se ve a 15 minutos? 15, 30, 45 y 60. Vale. Esto ha sido largo. Esto ha sido largo. Perdón, se me fue un poco el tiempo. Un lapsus. En un trabajo previo que está publicado en 2015 en la Tabona, no teníamos tanto tiempo, es decir, no teníamos tantas cronologías como tenemos ahora. Se hizo también un intento de adecuar los datos, de ver qué pasaba, y se cogieron esos mismos datos, y después además, como nos encanta el ordenador, hicimos un modelo al azar. Le dijimos al ordenador, pon 25 yacimientos al azar, y calculamos los mismos datos. Y los comparamos estadísticamente con un test no paramétrico.
Y lo que nos dice el test, que fue estadísticamente significativo, es que no hay azar en la ocupación de la isla. O sea, no es que llegaran, tenemos que quitarnos de la cabeza también el ideal de Robinson Crusoe, de que llega a una isla y todo les va bien. No, hay un método a la hora de ocupar las islas, hay un sistema, no hay nada al azar, no se deriva nada al azar. Con esos datos que cogimos inicialmente, esto es la gráfica de los componentes principales. Había 41 variables, al final se quedaron en 18, porque había variables redundantes. El modelo estadístico es adecuado muestralmente, ¿sabes? El test que se hace para comparar si esto funciona, si sirve o no sirve, nos da como válido. Yo no sé si ustedes lo ven ahí, pero aquí tenemos componentes principales y K-media. K-media lo que hace es otro test estadístico que te divide en cachitos, en partes iguales, te dice lo que es más similar una cosa de otra. Aquí, por ejemplo, tenemos La Garita, Boca Barranco, Punta Mujeres y La Restinga. Estos son asentamientos costeros, todos. También nos incluye, el Burrero es un grupo en sí mismo, pero está cerquita. Cueva Pintada, Centro Estelde, perdón, Caserones, Agüimes, los grandes poblados. Esto sería otro grupo. En cambio, aquí tenemos todos los de interior y algunos exterior. Ya de una forma, sin tener tiempo, ya los datos empiezan a organizarse. Ahora lo que le hemos metido y la propuesta que les voy a enseñar es el tiempo. Es estos datos puestos en el tiempo. Tenemos un siglo III al VII, asentamientos todos en el interior de la isla, ¿vale? Eso no significa que no conozcan la costa, que no se bañen, que no se mojen los tobillos, ¿vale? Significa que no están viviendo en la costa. ¿Hay asentamientos en la costa? Sí, está el de Playa Chica en Telde, pero no hay muertos. En casi todos estos asentamientos que les estoy contando hay muertos también de esta época. Cuevas del Rey, Acusa, La Angostura, El Draguillo, Guayadeque, La Fortaleza. Son los que tenemos de momento constatados. Asentamientos en grandes topografías que llaman la atención. Siempre asociados a grandes barrancos de la isla, ¿no? Con agua. Aunque quizás esto es una obviedad, es muy difícil que no ubicar nada en la isla que no esté al lado de un barranco. Y están asociados de forma binaria. El Draguillo, Guayadeque están cerquita, Acusa con Cuevas del Rey está cerca. Accesibilidad. Todos estos yacimientos están, además, sí, solamente seguro que los conocen, La Fortaleza, Guayadeque, El Draguillo, Acusa, en lugares con una topografía muy compleja. Con lo cual la accesibilidad, fíjense, los metros que tiene esas primeras isocrones, estamos hablando solamente de 15 minutos, es siempre cortita. Son yacimientos, digamos, muy abruptos en su geografía. La visibilidad, sí tienen bastante visibilidad, pero de suelos agrícolas no tienen nada. Apenas ven las vegas, apenas las zonas de cultivo están controladas. Ya nos empiezan a decir algo. Y suelos agrícolas apenas hay nada. Son todos suelos ganaderos, de estos primeros momentos, ¿vale? Segundo momento, siglo VIII, siglo X. Yo siempre digo que las grandes civilizaciones todas tienen una época oscura y esta es nuestra época oscura. Entre el siglo VIII y el siglo X es cuando menos sabemos. Sabemos que hay cambios a nivel funerario, pero en el hábitat no nos dice mucho. Sí hay un cambio que para mí personalmente me parece muy, muy interesante, que es la montañeta y la ceguera aparecen en el mapa. Se desplaza, que si no se fijaron antes, se desplaza al sureste, que es como el gran centro y sureste, se desplaza al norte. Aquí los suelos agrícolas empiezan a valorarse. Los graneros, en la montañeta de graneros están, igual que en la fortaleza, dentro del propio poblado. No son exentos, no son una unidad independiente. Los suelos, aquí destacan la cerera y la montañeta. Parece que son gemelos. ¿Vale? Y vuelvo a lo mismo, tenemos el sureste, esas poblaciones siguen existiendo y de forma binaria se establecen los poblados en el norte. La audiencia tiene una datación que está ahí bordeando, pero esto simplemente es para el análisis, ¿no? Las fronteras son mucho más permeables. El tercer modelo, siglo X, siglo XV. Esa es la arqueología que quizás más conocemos todos, la de las casas, los poblados costeros, los grandes graneros colectivos, y quizás podemos hacer ya 4 categorías de asentamiento, ¿no? Aquellos que están en la forma previa, como es la fortaleza, a los que se le añaden casas, los graneros fortificados, crecen los grandes poblados en este momento, los que aparecen en las fuentes históricas, Galda, Agüimes, Telde, y hay yacimientos creados en nuevos, como podían ser los poblados costeros.
de las casas. Aparecen en este momento, siglo X, algunos hay a finales del 9, pero casi todo a principios del 10, es cuando se establece. Por cierto, no lo digo, esto está basado en 156 dataciones, aproximadamente. Casi unas 60 y pico son nuevos, que no están publicadas. Y volvemos a lo mismo. La agricultura, estos poblados, aquí la garita y Boca Barranca no lo he señalado porque son los grandes poblados, digamos, de las fuentes, son los que más suelo agrícola tienen a su alrededor inmediato, ¿vale? Y si vamos a la visibilidad, vemos que también tiene un control visual bestial, estos nuevos asentamientos. Esto es un poco, a mí cuando lo hice por primera vez me sorprendió, porque parece que está hecho a intento. Esto es cada uno de estos asentamientos que están en el sureste, los más grandes, los más representativos, esto que hemos trabajado, con las isocronas de 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos. Si pusiéramos la de 1 hora, en este espacio tampoco se tocaría. Aquí sí. En mucha geografía aparece la isocrona de 60 minutos, pero ya incluso se está eliminando porque se está dando cuenta, no solamente en territorios insulares, sino en territorios continentales, que sobra, que no condiciona para nada el poblamiento. Este mapita lo que nos está hablando es de relleno ambiental, es decir, los yacimientos están ocupando todos los espacios sin solaparse. Es verdad que están, digamos, en las fronteras, hay como una especie de buena vecindad, ¿verdad? De relaciones de vecindad, pero manteniendo un distanciamiento prudente. Cada uno tiene su área de potencial, ¿no? de interpretación. Y esto es para pensar, esto no tiene validez estadística. Esto es simplemente para llevármelos al huerto. ¿Vale? Estamos trabajando ahora para intentar darle validez estadística para poder compararlo y ver que lo que vamos a ver es real, o puede ser real. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Grupo 1, volvemos a empezar, siglo 1-2, hasta el siglo 7, 8, 8-10, 10-15. Agrícola, empezamos, poquito. Estos son los valores totales, he cogido simplemente todos esos yacimientos, he sumado los metros, algo muy sencillito. La parte agrícola, la ganadera, tiene más solo ganaderos. Estamos en el centro, estamos en el sureste, parece lógico. El segundo momento, y solo no repetimos yacimientos, me refiero, los yacimientos que están, por ejemplo, la fortaleza está aquí, aquí no está. Aquí solo estamos incluyendo los nuevos yacimientos que nos van a dar pautas de cambio. La parte agrícola sube un poquito, están a la par ahí. En el tercero hay un cambio bestial, entre el siglo X y siglo XV. Volvemos a valores medios, vamos a hacerle perrería a los datos a ver si nos dicen algo. Pues esos mismos datos los partimos por el número, una media, por el número de yacimientos que hemos metido en ese grupo. Volvemos a lo mismo, la agricultura en el primer momento está por debajo de la ganadería, aquí se empata y aquí vuelve a crecer, algo lógico. Y ahora con medias, básicamente. Medias, perdón, con valores porcentuales. Vemos como la ganadería va desapareciendo a medida que va creciendo la agricultura y el tiempo. Y les vuelvo a poner esta gráfica. ¿Se acuerdan a medida que va creciendo la población, va disminuyendo el interés del modelo productivo por el que se había sentado ese grupo humano, ¿no? Tenemos el problema que tenemos la cabeza viciada, creo yo, arqueológicamente. Pensamos en la agricultura, tenemos la agricultura como que la agricultura ha estado siempre en el mismo rango. Jacob Morales, que estuvo en esta mesa, el mismo firma y ha afirmado varias veces que la agricultura destaca y empieza a destacar a partir del siglo X con la cerera. Es en el último momento donde se ve una implementación de la agricultura como un sistema productivo muy diferente a los dos primeros momentos en el yacimiento de la cerera. Entonces, yo lo que me pregunto es, si quitamos de la ecuación la agricultura y ponemos la ganadería, y empezamos a ver qué pasa con la ganadería, con esos territorios, en esos 106 yacimientos, quizás el cuento cambie.
Ya no es que la agricultura al final es como un sustituto, puede ser un sustituto en ese crecimiento poblacional, un aumento, permite mantener el aumento poblacional, pero también quizás llegan otras poblaciones que la agricultura son su modo de vida. Esas poblaciones que se asientan en la costa, que tienen casas, que se asientan al lado de Las Vegas. Esto es el modelo de crecimiento exponencial basado en las dotaciones que presentó aquí también Xavi, con el crecimiento de la agricultura, por el momento. Yo creo que es como ilustrativo, como mínimo. Como les digo, no tiene validez estadística, pero es bastante ilustrativo, por lo menos a mi juicio. Por eso pongo que es para pensar, ¿vale? Y ahora les he hablado del territorio, ahora vamos a hablar de paisaje. El paisaje insular, ¿por qué llamo paisaje insular? Pues es el primer momento donde la isla funciona toda como una, no hay diferencia, los asentamientos son todos iguales. Se entierran en cuevas, viven en cuevas, la muerte se oculta. Son grupos como muy referenciados al espacio local. Hay una economía agropastoril, vuelvo a repetir, no significa que no haya agricultura, sino que la agricultura tiene un peso mucho más comedido. Los graneros están en los poblados, no están defendidos, no están ajenos a donde la gente vive. Como decía, la muerte se oculta y los ancestros posiblemente empiezan a aparecer. Aquí el museo tiene muchas momias donde, de ese momento donde a muchos se les incluye restos humanos en su interior. Y yo me pregunto si muchas de esas montañas, por ejemplo la fortaleza, lo seguro, es una discusión que tenemos muchas veces, si la fortaleza, esos muertos que se encontraron y se depositaron en el Museo Canario, no son de alguna forma muertos especiales, pues están enterrados en la parte alta, por lo menos así lo entiendo yo, según la descripción de Grau Bassas, ¿no? Son las montañas, esos unos monumentos especiales que no están todavía tocados, por decirlo así, pero no se han modificado, no se han hecho plazoletas, es una idea. Segundo momento, paisaje comarcal, es el gran cambio. Aparecen las grandes necrópolis tumulares de la isla, Arteara, aparece Agaet del Maipé, la Isleta, el Rosso en Quinama, pero a la vez tenemos cuevas que parece que intensifican el enterramiento colectivo. Parece que la llegada, o yo así lo creo, la llegada de un grupo hace que el arraigo, la identidad del segundo grupo, digamos por confrontación, tenga la necesidad de materializarlo y visibilizarlo enterrándose todos en un mismo sitio. En este momento también aparecen los grandes lugares de congregación de la isla. Pueden ser una forma de materializar, somos un grupo, o como hacen los griegos con las Olimpiadas, paramos de darnos piña para vernos un ratito e intentar que limar aspereza, ¿no? Entonces hay que ver cómo funcionaron estos espacios. Esta es la fortaleza se crea entre finales Estos están funcionando, más curioso, porque están funcionando desde finales del siglo VIII hasta el siglo III. O sea, atraviesa varios momentos. Nosotros hemos propuesto dentro de este paisaje comarcal también un Miaya, que por la documentación que hemos podido recoger estaría, o nosotros planteamos que puede estar en la zona alta de Amurga, y sería lo mismo. Además, parece que las dataciones más antiguas son un siglo y medio, poquito después de la fortaleza, y nos hemos planteado, si no es como una transposición de algo que se les quedó pequeño, el crecimiento del grupo, demás, lo hacen más grande en la parte de Amurga, no lo sabemos. Y el paisaje local, donde ya con esa tercera llegada de población o posible llegada de población, se generan, pues, empiezan a generarse tradiciones. Y esas tradiciones se configuran los espacios locales, estos poblados que están pegados a la costa, que antes nos dije que no solamente tienen buenos suelos agrícolas, sino tienen una cantidad de recursos marinos bestiales, está muy trabajado por los compañeros todo el tema de la exostosis y la dieta, que también expuso hace poco Tere en el Cabildo. Este proceso es un proceso de que hay grandes poblados pequeños que se asientan de forma cercana, se mantienen tradiciones, mientras aquí están enterrando en cistas y en fosas, en la fortaleza siguen enterrando en cuevas o en guayadeque, y no pasa nada, me refiero que están conviviendo aparentemente, ¿no? Y después lo que vamos a localizar
son poblaciones híbridas, es decir, ahora lo veremos, o situaciones híbridas tecnológicamente. La muerte se diversifica, la visibilidad para mí me parece un elemento a tener en cuenta frente a muertos que se esconden, antes hablamos de las cuevas, muertos que se esconden en fosas, otros las citas se monumentalizan, por ejemplo la Guancha, estamos hablando de la nobleza, pues se hace visible, se hace mucho más visible. Aparecen los monumentos, me refiero, en la fortaleza hace poco estábamos, algo que pensamos que eran túmulos, por llamarlo de una forma, estructuras tumulares, y resultó que no hay muertos en su interior. En Mogán se da el mismo caso. René Bernó cita que habla casos de que no había muertos en su interior, incluso en Tejeda. Eso está hablando de memoria, eso está hablando de identidad. Y siempre se construye, en este caso, en zonas funerarias del último momento. Y quizás a lo mejor, yo pienso que pueden ser vinculadas a la mala muerte, de alguna forma limpiezas de esas malas muertes, por llamarlo así. Aparece los graneros en este momento. O sea, Odino eran todos estos yacimientos están muy bien datados y aparecen todos a partir del siglo X. O por lo menos se usan siglo X, siglo XI, las dataciones que hay. Aquí tenemos un ejemplo de hibridación. En la fortaleza tenemos, como les decía, tenemos un poblado que arranca allá por el siglo V, ¿vale? Bastante antiguo, cuarto, quinto, de cuevas que después se fabrican casas, ¿vale? Esto que está aquí, que puede parecer una casa, es una cueva. Es una cueva en las cuevas del Guaire, arriba. Estas tres cazoletas posiblemente sean como se ha propuesto, creo que lo propuso por primera vez Jorge Onrubia, para los telares. Esto lo tenemos en una casa de Galda, en las Guayarninas. Alguien construyó una cueva con un formato de casa. Lo que no quiere decir esto que sea alguien que llegó a una casa y construyó una cueva. Puede ser que simplemente la viera y la construyó. Nosotros nos preguntamos en la fortaleza porque hay casas. Tengo un amigo que dice que albañiles malos siempre los ha habido. Y hay casas que dicen, esto no... Construcciones. Hay unas que son muy buenas y otras que son diferentes. ¿De qué estamos hablando? Son poblaciones que llegan, construyen. El que está construyendo una casa necesita un hábito. Necesita que alguien te enseñe a manejar la piedra, necesita saber dónde sacas la piedra, cómo lascarla. Digo, son preguntas que antes no nos hacíamos, que nos habíamos olvidado de hacer quizás. Y finalmente, a partir de este momento, empiezan a aparecer las pintaderas, los ídolos femeninos. Lo que les decía, tenemos el caso de un ídolo que está en la fortaleza, que es del museo, a ver si nos lo regalan, no sé si Daniel... Pues es curioso porque está en lo alto de la fortaleza, se le lleva de René Bernó, desaparece en París, pero es de este último momento. Quiere decir que por algún motivo no sabemos qué tipo de sincretismo o qué significó para que se hiciera y se pusiera en lo alto de la fortaleza. Las cerámicas con estas decoraciones tan profusas parece que son del último momento, y aparecen las cuevas pintadas, quizás vinculadas a temas rituales, o los pequeños santuarios o construcciones vinculados, que son diferentes. Yo creo que es muy diferente un rito, cualquier tipo de espacio abierto, hablamos de montaña, es diferente a lo que son las cuevas. Primero, no te cabe toda la gente que te cabe en una montaña, y segundo, que creo que el propio concepto de cielo abierto, encerrado, cerrados, son diferentes. Y esto es un poco el modelo, digamos, sintetizado, ¿no? El patrón de ocupación del espacio, ritual funerario, y los elementos religiosos, ¿no? Tanto el paisaje insular, paisaje comarcal y paisaje local. Básicamente es un resumen de lo que yo les he comentado. Y aquí hay una errata, perdón, porque dice entre el siglo VIII y el siglo X hay un crecimiento de la violencia. Un crecimiento de la violencia letal. ¿Vale? Y esto es a grandes rasgos un poco la parte que a mí me gusta mucho, de identidad, de esa interpretación de la arqueología, que es bastante subjetiva de plantear, y por tanto se agradece la discusión, donde hay una formación del sistema, digamos, en el paisaje insular, una consolidación, esa edad pura que les mencionaba, y una ampliación e intensificación, ¿no? Con la llegada a los paisajes locales.
Yo planteo que si esas montañas iniciales, en algunos casos a nivel sagrado, religioso, son lugares de referencia, los ancestros como parte de la comunidad, como una referencia de la comunidad. Hay una comunidad única de vivos y muertos que viven en el mismo sitio. Y un monumento salvaje es una montaña que no se toca, que no se interviene, por decirlo así. En el paisaje comarcal, en ese segundo momento, hay una visibilización de la muerte. Si pensamos en los grandes cementerios, son lugares que podemos caminar por ellos. En las cuevas no, en las cuevas tendríamos que ir esquivando a los muertos casi. Pues aquí vamos caminando por ellos, son hitos en el paisaje, además están colocados en el fondo de valle para pasar de costa exceptuando la isleta que está ahí casi ocupando esa zona baja, pero son zonas que tuvieron que atravesarse para pasarse. Fue muy visible, además los colores de la piedra, el negro del Malpaís de Agaete o el rojo de Arteara. Se construyen estos primeros monumentos, y les recuerdo, un monumento viene en latín de monere, que significa de recordar, ¿no? Que serían estas montañas, aunque también evidentemente estas necrópolis son monumentos en sí, de largo recorrido, pero en sí. Y serían monumentos ambiguos. El Alto de la Fortaleza o la Murga no se ven hasta que estás dentro. Tú de lejos ves una montaña, pero tú ves que es un espacio entropizado cuando estás allí. Y finalmente aparecen las grandes construcciones funerarias en este siglo X, XV. Quizá la nobleza se arroja el ser el referente, se visibiliza en su muerte para ser el referente. Aparecen lugares religiosos cerrados, esas cuevas, esos pequeños oratorios que hablan las crónicas, las fuentes históricas, la creación de estas tradiciones territoriales que los compañeros pusieron un trabajo muy bonito en los últimos coloquios, donde en la cueva de las Huesas hay una cista metida dentro. Se nos está hablando de un tema de hibridación. Como hablaba también del tema del hábitat, ¿no? De esa mezcla. Y la creación de monumentos. Por ejemplo, para mí el túmulo de la Guanche es un monumento. Ya no necesitan un referente como puede ser la montaña para enterrar a esas personas que para ellos son más importantes, sino ellas construyen la montaña casi, por decirlo así. Y nada, me gustaría terminar un poco apuntando eso, que esas contradicciones en las fuentes históricas, donde vemos que uno dice una cosa, quizás simplemente está hablando que todo eso está a la vez. No tenemos que elegir uno u otro. Son tradiciones diversas que los cronistas no supieron leer. No todos consultaban las mismas fuentes. Es verdad que a veces hay que hacer el trabajo de ver quién copa quién y si hay un cambio en el registro, ¿no? Creo que este modelo es válido porque permite entender el cambio en el registro funerario, que bueno, es un trabajo que es previo, pero también permite entender por qué hay un capital simbólico como es la ganadería en una sociedad en los momentos finales que es agrícola. O sea, es una tradición que viene de atrás. Y nada, nosotros básicamente tenemos, y termino, dos tendencias muy claras. Un momento algo ganadero, viviendo en cuevas, tenemos un hiato en medio que todavía hace falta mucho trabajo para ver qué pasa, y ese último momento. Yo no tengo duda de que son la llegada de tres grupos, ¿no? De humanos. No estoy intentando evitar la palabra oleada porque es complicado, pero no tiene por qué conllevar pues, violencia desmedida, no tiene por qué conllevar, quizás lo más interesante es ver cómo se integran, ¿no? Cómo esa hibridación final la tenemos en diferentes yacimientos. Y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Yo la verdad que he disfrutado con la ponencia, sobre todo porque en los últimos años se están aportando datos muy nuevos que están encajando todos entre sí y están generando un modelo, ¿no?, de poblamiento y de colonización de la isla con una tremenda coherencia, porque los análisis que están realizándose son desde perspectivas muy diferentes. Así que, bueno, personalmente te doy las gracias y sí, es verdad que damos ahora paso al turno de preguntas. Recuerden que estamos presencial y estamos también online. Entonces, si quieren, empezamos con preguntas en sala y vamos alternando. ¿Alguien se anima?
Perdón un segundo. Recuerda que tienes que repetir la pregunta para que se pueda escuchar. Simplemente como plantear el sistema de reconocimiento de territorio para el crecimiento. Entonces, saber si han estudiado, se plantea o se podría buscar también estudiar la relación con el crecimiento posible, otro tipo de herramientas, de la relación de crecimiento, comenzamos a ver el tema auxiliar, por ahí, pero el punto foco de origen. Muchas herramientas. Claro, eso es el análisis clásico de materiales, que es lo que le da contenido histórico a los yacimientos. Lo que hemos hecho nosotros es estudiar, ver si la localización, donde se ubica, nos da datos de por qué yo me ubico aquí, y de la tendencia y de generar un modelo. Eso ya entra en un nivel micro. O sea, esto es un modelo como eso, lo que acaba de ser macro, un macro. ¿Vale? Y ahora hay que entrar a darle, intentar tumbarlo con datos, sean datos macro o datos micro. Pero la idea es darle leña. También que planteaba en un momento que esa población que llega no tiene que ser buena en la confrontación, y también podría ser, ¿no?, de una raíz cultural similar, puede facilitar, ¿no?, la convivencia, un momento de... Voy a hablar por hablar, ¿vale? Es verdad que en el siglo XV hay dos repuntes de la violencia letal, pero es verdad que a mí yo entiendo que puede ser más diferente el que llega en la segunda y tercera con respecto a la primera que los dos últimos. Llevan 2 siglos de diferencia, ¿no? Entonces, digo que no sé qué pasa. Bueno, sí puedo saber históricamente qué pasa en el norte de África, pero no sé quién viene, ni cómo viene, ni por qué viene, ¿no? Sí sé que de repente aparecen unas casas cruciformes que no hay en el resto de la isla, aparecen todas en la costa. Son las más antiguas que tenemos datadas, ¿no? Entonces, connotaciones, como digo, bajo la higiene radiométrica, ¿no? Aparece más con un modelo como muy clarito, poblados costeros, con su pared por fuera. De hecho, en la fortaleza tenemos una pared, que digo yo, que diablos, nos hace falta ahí una pared en la fortaleza. Nos apareció recientemente por fuera de la casa que cierra a todo el poblado en la parte baja. O sea que hasta ese modelo que uno puede pensar que es solo para la costa, lo implementan en el interior. Entonces habría que preguntarse también ahora, esas casas sueltas que están por ahí, ¿por qué se salen del modelo? Quizás son de último momento, son para otra cosa. Entonces, yo creo que, como todo, entre más estudias, menos sabes. Entonces, es lo que nos está pasando. Entre más datos aportamos, pues más dudas empiezan a aparecer, más preguntas nos surgen. O sea, ahora lo que queda es seguir trabajando, no hay otra. Te pregunta Héctor de Armas, bueno, decirte que hay muchísima gente que está felicitándote por el aporte, ¿no?, de toda la información. Y pregunta Héctor de Armas si apuestas entonces por un modelo de ocupación y poblamiento que cambia la visión que hasta ahora teníamos. Y si esa es la respuesta a ese tiempo perdido, ¿no? Sí, bueno, ese fue un trabajito que hicimos a partir de la fortaleza en el año 2000, se publicó en el año 2020, ya adelantamos todo el tema de los paisajes, es un tema que a mí siempre me ha gustado mucho, le tengo mucho cariño. Y sí, yo creo que en el 2019, con las publicaciones que de forma coral se han presentado, están, por lo menos, somos coherentes, es decir, yo pienso que hay 3 llegadas porque las hemos publicado. Es verdad que 2 para mí son muy claras, la tercera es la que, ¿dónde vive esa gente? No lo sabemos, porque tenemos los grandes cementerios, pero ¿viven en cuevas también? Rápidamente no lo sabemos. Como digo, hay más preguntas, pero no creo que el modelo de una sola llegada se pueda mantener con los datos que tenemos, con las dotaciones que tenemos. En primer lugar, bueno, que sea algo trabajo de investigación y estadístico que permite, pues, hilvanar datos que están diseminados por todo el paisaje, ¿no? Has mencionado, y eso coincide con otros investigadores que han pasado por este ciclo de conferencias y de otros foros, de varios momentos de llegada de los antiguos habitantes de la isla. En la fortaleza, que aunque tú has investigado bastante crecimiento en la fortaleza, donde más te has centrado en los últimos años, ¿no? Hay pistas en la arqueología de investigación que están realizando, les ha dado pistas de que hayan llegado personas habitantes en diversas fases en ese crecimiento. Sí. Recuerda que tienes que repetir la pregunta, porque no sí, se oye. Pregunta Luis Socorro, amigo Luis Socorro,
que ya que llevamos muchos años en la fortaleza, si tenemos alguna pista, algún dato que nos permita ahondar en esas posibles llegadas, ¿no? Yo he contestado que sí, ha sido de rotundo, y con misterio hice un silencio dramático. Te comento, tenemos varias pistas. Bueno, tenemos la fortaleza y tenemos el resto del registro insular. En la fortaleza tenemos, en el siglo VIII, al final del siglo VIII, tenemos las construcciones que están usándose en la cima, ¿vale? Que son circulares. Además, no son de doble muro, son diferentes, con unos pasillitos. En la parte baja, que hemos trabajado, la primera casa que se excava, que la excavaba Rosa Luther, que ya la empezó a excavar, nosotros la datamos en el siglo XIII-XIV. Era una estructura compleja, rara, le hicimos el doble, 2 alturas, muy rara. Excavando en este último año, 2020-2021, empezamos a excavar otras estructuras cruciformes y de repente nos aparece en el testero de una de las estructuras cruciformes, nos aparece una estructura circular, muy semejante en tamaño, forma, signos constructivos, las que están arriba y las que están en la falda. Vero me dice, mira, esto es otra cosa. Yo no me lo creía, digo, ¿cómo va a ser? Pero no, vamos a amarrar esto bien. Y conseguimos, después de mucho ingeniarnos, conseguimos excavar por detrás y sostuvieron dotación. La casa es del siglo XIV-XV y esa construcción siglo X. 10. La forma cruciforme, la cruciforme es 14-15 y esa circular que quedó como un retazo que utilizaron como una especie de muro, lo estamos diciendo como primicia porque todavía falta darle vueltas al coco, pero sería una de esas construcciones, perdón, ¿de dónde vivía esa gente? Pues a lo mejor son las casas circulares que están ubicadas todas esas estructuras que aparecen mucho en el sureste de Gran Canaria. Otra pregunta, hay que seguir trabajando. Te preguntan que a qué crees que se debe esa oscuridad y ese desconocimiento de información que hay entre los siglos 8 al 10. Hombre, la arqueología de Gran Canaria, ese modelo que es un modelo de gestión de patrimonio, no de investigación arqueológica. Repite la pregunta porque me parece que no se me escuchó. Preguntan que por qué se debe la poca información de los siglos 8 y 10. La verdad que no sé, es una interpretación personal. Arrancaba diciendo que un poco el modelo de gestión patrimonial, que no de investigación arqueológica, se centra en muchas veces en urgencias, en yacimientos que se quieren poner en uso. Y a lo mejor el 80% de esas actuaciones se ha gestado en la costa, ¿no? Pero, como digo, el mundo funerario, que no tengamos todas las casas, pero que tenemos un chorro muerto. Y por ejemplo, así de llano, ¿no? Tenemos grandes necrópolis que están en el siglo VIII, y después tenemos otros que están enterrando en el siglo VIII de forma diferente. A mí me cuesta pensar mucho que esas sean las mismas poblaciones. Entonces, falta todavía mucho por trabajar. Quizá la arqueología falta por excavar, por estudiar, estamos empezando. Ahora tenemos preguntas que hace 20 años no nos estábamos haciendo. Ahora podemos ir quizás a tiro hecho, buscar yacimientos e investigar y hacernos preguntas que no nos hacíamos. Son los pobres. Tienes que repetir la pregunta. Los graneros del último momento, están preguntando, perdón, si los graneros de ese siglo X o grandes graneros fortificados tienen que ver o son similares en solo de tipo de suelo, ¿no? O sea, a los primeros. A ver, claro, tenemos un problema que es que los primeros yacimientos también son relativamente pobres. Es decir, la fortaleza está en lugares, digamos, no es jauja para plantar trigo o cebada. Pero es más rico que los últimos yacimientos en suelos agrícolas, por ejemplo. Es curioso que tenemos la idea de esos grandes graneros como lugares para la producción del grano y son los lugares más pobres. Porque lo que están buscando realmente es la defensa. Están buscando paredes entre que poniendo la variable del tiempo como una variable a estudiar, entre que tú llegas al granero y llegas a tu campito de cultivo, pasa un tiempo mucho más lejano que en Bocabarranco, Tufia, salías de la puerta de la casa y tenías la zona de cultivo allí, casi.
Entonces, es curioso, quizás te está hablando de cierta violencia, de cierto conflicto y necesitas guardarlo aparte, ¿no? Y además no están en los poblados. La montañeta del granero lo tienes dentro de la cueva. En la fortaleza lo tienes en la cueva. Y en la fortaleza no están la montañeta, como suelo decir, está a pie de calle. O sea, tú vas por ahí y entras en la cuevita. La fortaleza, ahora hay 2 metros, pero porque se cayó la visera. Es perfecto, de ello hay 2 o 3 granos más que son perfectamente accesibles. Entonces, como graneros fortificados, los hay, pero no son todos. Yo creo que hay, y el análisis que hemos hecho es un análisis de grano grueso. O sea, yo estoy seguro que el siglo X-XV, si pudiéramos trabajarlo mucho más, ya no tanto a nivel espacial, sino a nivel ya con datos arqueológicos, lo podíamos constreñir mucho más en sus fases, por llamarlo así, ¿no? O fases nuevas, las fases no de menos, ¿no? Pero yo creo que también podemos trazar el aumento de la intensidad de la producción, esa conflictividad o no. Yo creo que todavía no tenemos mucho margen de maniobra. Me preguntan en el chat si hay registro arqueológico material al margen de lo que son las manifestaciones funerarias que permitan constatar la presencia de distintas culturas o de diferentes fases. Sí, para todo, bueno, en el primer momento yo creo que es bastante claro, está en las cuevas y está en la cueva La Serena, la tenemos perfectamente documentada desde el siglo VI hasta el XV, la montañeta lo tenemos a partir del siglo VIII, después tenemos todos los muertos que están en zonas de ocupación, que es verdad que nos faltan estudiar esas cuevas, pero yo creo que estamos en ello y esperamos que en breve podamos estar en ello. Como decía, la fortaleza ahora, esa sorpresa que nos llevamos con las estructuras que está detrás de una casa cruciforme, quizás nos pueda dar una pauta para empezar. Y la fortaleza, afortunadamente, tenemos un par de casas más de ese tipo, que vamos estudiándolas a lo largo, nos puede dar esas dataciones que nos hacen falta para ese periodo intermedio. Y evidentemente la última fase está muy bien estudiada, es decir, las casas cruciformes están asociadas a tumbas, a fosas y a cistas. Eso yo creo que es impepinable. Entonces, es verdad que falta afinar, pero creo que los datos imponen este modelo y la falta de datos no creo que nos haga tirar el modelo. Se podría pensar que ganar es una oportunidad. Ahí cabe la hipótesis de que la cultura continua. Y esa estructura de esa fase se eleva más a algo de evolución interna, y no tanto a lo que está todo esto que ya es un Yo, y por otra parte, sí. Si está la teoría de esos 3 momentos, debería estar apoyada por el resto. Pregunta al compañero, que es muy interesante, que por qué no defender una sola llegada, ¿no? Y que es una evolución interna, y que ese modelo que planteamos aquí para Gran Canaria debería verse también en el resto del archipiélago. Curiosamente, en unas jornadas también en paralelo que está haciendo la Universidad de Las Palmas y Universidad Santana con la Universidad de Tenerife y el CECIDE, no me acuerdo, el Chico Pau, no me acuerdo aquí, una exposición de Rosa Fregel, la doctora Rosa Fregel, dice muy claramente que para Gran Canaria hay como mínimo 2 llegadas. Eso, y para la de Fuerteventura también se propone. El resto de las islas parece que no. El registro incluso de Lanzarote y Fuerteventura, que también nosotros lo estamos trabajando, empieza a asemejarse en ciertos aspectos a Gran Canaria. Con lo cual parece que van en paralelo. Y yo lo que me planteo, y no pude hacérselo, por ejemplo, a Rosa Fregel, yo me pregunto si tenemos 2 llegadas muy claras para Gran Canaria, si esa segunda y tercera llegada, si van casi con 2 siglos, 3 siglos de diferencia, se notaría genéticamente. Hay que hacernos esa pregunta. Quizás ahora toca, como ya con este modelo, como digo yo, que hacerle perrería, pues ahora toca empezar a hacer casi como la Inquisición,
a ver si la genética de los muertos, los diferentes momentos es diferente o no. También Norte de África es un mundo que está está por hacer y es inmenso. Y a lo mejor la población que viene aquí ahora, que vino en el tercer momento, nace o tiene relaciones con la segunda y con la primera, con lo cual no creo que sea tan sencillo. No hay grupos cerrados que se mantengan puros, entiéndeme la palabra, genéticamente, y que no podamos identificar un grupo con otro. Pero la genética sí te habla ya de dos momentos. Y como decía, Lanzarote y Fuerteventura empezamos a ver ciertas cositas, también siempre vinculados a los enterramientos, son muy claros, enterramientos en cuevas y enterramientos en túmulos, cistas, que siempre han estado ahí como... Sí, Marco pregunta online si Udera es Tunte, un tema que a ti te encanta, y preguntan también por Urera. no, La grafía. Urera es lo mismo, Tunte es Tunte. O sea, Tunte aparece en la topografía y en la toponimia desde el principio. Tunte, además, tuvo que ser un poblado de casas enorme porque la documentación de compraventa de documentos aparece en muchas casas mencionadas. Nosotros interpretamos que Udera es la montaña de Rociana. Vale, está más, no coincidiría. ¿Preguntas en sala? Sí, Eduardo. Sí, vamos a ver. La fuera de Marco me ha planteado hoy la conferencia, pero importante por esta cuestión. Pero me llama la atención que en tu exposición, quizás te plantea Marco, no hayas visto cuáles los elementos del paisaje cuando llegaron y su transformación hasta la ciudad. Es decir, es el mismo paisaje porque el mapa que tú pusiste de zona agrícola, zona ganadera, zona... Lógicamente no hay. Y como diga, hasta ahora mismo desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de poner en rotación y en producción terrenos que no eran arbolados, desde el punto de vista de la fuente de agua, ¿no? Eso no es No, pero es que sí, la pregunta es oportuna. Preguntan, Eduardo, ¿no? Sí. Que si las modificaciones en el paisaje, que evidentemente no es lo mismo, una isla que llega que es totalmente feral, que una isla que evoluciona, que es trabajar. Eso es el aporte, eso es lo que lo tenemos que hacer desde la historia, decir los datos. Escolar y Serrano, es la estadística de Escolar y Serrano para Gran Canaria del siglo XVII y XVIII, tú la coges y empiezas a ver la productividad. Ya no está hablando sino productividad, y ves que las comarcas históricas a nivel de la producción se mantienen. O sea, Tirajana era famosa por sus cabras y sus ovejas. La producción, claro, también la Tirajana de Escolar y Serrano va desde los límites con Agüime hasta Maspalomas. ¿Vale? No es la Tirajana de la Caldera, es la Tirajana inmensa. Por un lado tienes ese digamos, punto de control que te da Escolar y Serrano, que es lo último antes de la entrada de los abonos químicos. Él te dice cómo se roturaba, te dice que se roturaba con vacas, que los estiércoles eran con naturales, y lo poco avanzado que estaba la agricultura en Gran Canaria. Estamos hablando casi finales del 18. En los momentos previos hay una roturación enorme, y eso lo tiene muy bien documentado Antonio Santana. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad que sí es verdad que tiene capacidad de modificar el medio ambiente, pero no hay metal, no hay grandes arados, con lo cual están un poco pegados al territorio. Hay una tesis, como comentaba, de Ignacio Díaz, que hizo una tesis en la Universidad Autónoma de Cataluña, de Barcelona, perdón, que hizo sobre el poblamiento, comparó el poblamiento canario después de la conquista de la zona de Temisa y Agüimes con respecto a Andalucía. Y curiosamente él propone las vegas agrícolas, las primeras vegas agrícolas castellanas y las vegas agrícolas indígenas, y coincide plenamente con lo que estamos haciendo. Básicamente porque van a los suelos que están pegados al agua, ¿no? Dicho esto, o sea, me creo que hay unas condiciones que no se pueden obviar. Es verdad que no sabemos cómo era ese medio ambiente, pero como también le dije, nosotros no queremos hacer una reconstrucción positiva, de cómo era ese medio ambiente. Lo que queremos es hacer un modelo que pueda ser contrastado con datos estadísticos, que podemos estar de acuerdo o no, y con datos arqueológicos. Entonces,
Ahora lo que falta es ese modelo comprobarlo en el territorio, por decirlo así. De momento hay cosas que sí nos encajan, que de momento los muertos nos encajan perfectamente, el tema de la agricultura encaja perfectamente. O sea, hay cosas que, digamos, lo que necesitamos es un puzzle, saber los límites del puzzle y ir colocando las piezas en su sitio. Y estamos en eso. ¿Más preguntas? Sí. No. Ya están exceptuando, hablando siempre de dataciones de lava, que aparece en el siglo XI, ¿vale? Quiero recordar, siglo XIX. Preguntan si las especies que se cultivan en el último momento están presentes ya en los momentos previos y si se han, digamos, domesticado. No, todas las especies que aparecen aquí ya están domesticadas en Norte de África, vienen domesticadas, pero sí es verdad que el agua, por lo menos las versiones que tenemos nosotros, las que tenemos, los que están publicadas, aparece a partir del siglo X-XI. Ni siquiera aparece en momentos previos. Igual mañana aparece una agua y aparece en el siglo VI, y no pasa nada. Pero las que están publicadas y que hemos dado nosotros en la fortaleza, X-XI. ¿Más preguntas? Bueno, por decirte que te felicita muchísima gente por las intervenciones. Sí, la última pregunta que pasaríamos por el chat sería si no podría venir la tercera o el segundo aporte de población de otra isla, como el caso de Tenerife o otras islas del archipiélago. Hombre, y además, a mí lo que me gusta es no de dónde llegan, que sinceramente es como un tiro al aire. A mí lo que me gusta es cómo se establece y cómo conectan con la isla y cómo se conectan entre ellos. Decir que de Tenerife, pues casi puedo decir que no, porque no hay casas aborígenes, no hay casas cruciformes en Tenerife, no hay cerámica pintada en Tenerife, no hay ídolos en Tenerife, no hay pintaderas en Tenerife. Además, lo proponía uno de los modelos que proponían en el seminario de Yolanda Santana, es que Gran Canaria va un poco, como siempre se ha dicho, de Pérez de Barada, es la que más distinta de todas, no se le puede buscar un encaje. Sí, a lo mejor ese pancalarismo que siempre se habló, esa ganadería, esas cuevas, esos entrenamientos en cuevas, pero lo que viene después es diferente. No está registrado. Bueno, los túmulos los tenemos algunos túmulos aparecen en Lanzarote, de Fuerteventura, que parecen ser túmulos, pero el resto. Bueno, y también en Lanzarote tenemos construcciones, igual que hay cuevas, en Fuerteventura hay construcciones, casas. Es verdad que no se parecen a los cruciformes de aquí, pero igual tenemos una segunda y tercera pregunta. ¿Más preguntas? Bueno, sin duda muchísimas, yo creo, ¿no? Después de todo lo que se ha ido presentando a lo largo de este ciclo. Quería dar las gracias a Marco por estar aquí hoy con nosotros. Es la última conferencia, como decía antes el director del Museo Canario, Daniel Pérez, y me gustaría agradecer personalmente a todos los que nos han seguido, tanto de manera presencial como a través de las redes. El fin, ¿no?, de este tipo de actividades, de estos ciclos de conferencias, es la difusión de los resultados que están aportando de las investigaciones más recientes y de los estudios que se están llevando a cabo en el ámbito de la arqueología, y esperamos, bueno, pues que año tras año lo lleguemos a todos ustedes y lo estemos consiguiendo. Nada más, darle las gracias y esperemos que podamos volvernos a reunir presencial y virtualmente el próximo año en otro nuevo ciclo de conferencias. Muchas gracias.